Él salvó 4 vidas, pero perdió la suya en el proceso. Y cuando el hombre que todos creían muerto apareció para reclamar a sus hijos, estos 2 padres rotos tuvieron que tomar la decisión más difícil de sus vidas. Una decisión que te hará llorar y creer en el amor de nuevo. Oaxaca, México, 19 de septiembre, 7:14 de la mañana. El suelo se abrió como si la tierra quisiera tragarse todo. Edificios cayendo, gritos, polvo, muerte. Mateo Cruz estaba tocando su violín en la plaza. 40 años, divorciado, solo. Tan solo que dolía respirar, y entonces lo escuchó. Bajo los escombros de una casa derrumbada, llanto, 4 voces pequeñas pidiendo ayuda. Mateo corrió. Cavó con las manos desnudas. Las piedras le abrían la piel, la sangre manchaba todo. Pero no paró. Sacó a Lucía primero, 9 años, temblando. Después a Diego, 7 años, llorando. Luego a Sofía, 5 años, sin voz de tanto gritar. Y finalmente a Matías, 3 años. El bebé lo abrazó, y algo que Mateo creía muerto dentro de él, despertó. No tenían a nadie. Los padres muertos bajo los escombros. El refugio, lleno. Vuelva mañana, le dijeron las autoridades. Mateo miró esos ojos asustados, y supo que no podía dejarlos. Los llevó a su apartamento. 30 metros cuadrados, un colchón en el suelo, 3 tortillas en la alacena, y 4 niños traumatizados que no dejaban de temblar. Esa primera noche, Mateo los acostó juntos. Les cantó con su violín, una canción de cuna que su madre le cantaba. Diego dejó de llorar. Sofía cerró los ojos. Lucía por primera vez dejó escapar un suspiro. Y Matías susurró: «Gracias, tío». Mateo lloró en silencio, porque en 40 años de vida vacía, finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena despertar. Pero lo que él no sabía es que a 300 kilómetros de ahí, en un hospital de Chiapas, un hombre acababa de despertar del coma, sin memoria, sin nombre, sin nada, excepto una foto arrugada en su bolsillo, de 4 niños sonriendo. Y cuando ese hombre recordara quién era, vendría a buscar lo que era suyo, y Mateo tendría que tomar la decisión más desgarradora de su vida: luchar por el amor de esos niños o entregárselos al hombre que los trajo al mundo. Pero lo que estos 2 hombres rotos iban a descubrir es que el amor verdadero no compite, se multiplica. Si ya sientes el nudo en la garganta, quédate conmigo. Comenta de dónde nos acompañas, porque esta historia de 2 padres y 4 almas perdidas va a cambiar tu forma de ver la familia para siempre. Los niños no paraban de temblar. Mateo los sentó en el único sofá que tenía, viejo y raído, con los resortes asomándose por las costuras. Lucía abrazaba a Sofía. Diego sostenía a Matías en su regazo. 4 pares de ojos aterrorizados miraban al desconocido que los había sacado del infierno. El apartamento olía a humedad y a soledad. Las paredes descascaradas, una ventana rota cubierta con cartón. Mateo abrió la alacena. 3 tortillas duras, medio kilo de frijoles, una lata de atún. Era todo lo que tenía. Puso agua a hervir en una olla abollada. Echó los frijoles. El olor llenó el pequeño espacio. Los niños seguían en silencio, excepto por los sollozos ahogados de Diego. Mateo no sabía qué decir. Nunca había tenido hijos. Nunca había querido tenerlos después del divorcio. Pero cuando miró esos rostros sucios, llenos de polvo y lágrimas, algo en su pecho se quebró de una forma diferente. No era lástima. Era algo más profundo. Algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Sirvió los frijoles en 4 platos desparejos. Les dio las 3 tortillas partidas en pedazos. «Coman», dijo con voz suave. Lucía negó con la cabeza. Diego apartó la mirada. Sofía lloraba en silencio. Solo Matías, el más pequeño, extendió sus manitas. «Tengo hambre», susurró. Mateo le dio el plato. El niño comió con desesperación, manchándose la cara. Los otros 3 miraban, y lentamente, muy lentamente, empezaron a comer también.
El silencio se llenó solo con el sonido de cucharas contra platos. Después de comer, Mateo trajo mantas del armario. Olían a guardado, a años de no ser usadas. Improvisó camas en el suelo de la sala. Puso su único colchón para los 4 niños. «Yo duermo en el sofá», dijo. Pero cuando intentó alejarse, Matías lo agarró de la camisa. «No te vayas», suplicó con ojos enormes. Diego se unió. «Tengo miedo». Sofía extendió los brazos. Lucía la mayor seguía callada, pero sus ojos decían lo mismo. Mateo sintió un peso en el pecho que nunca había sentido antes. Se sentó en el borde del colchón. Los niños se acurrucaron a su alrededor como pollitos buscando calor. Mateo tomó su violín, el único objeto de valor que poseía. Un instrumento viejo que había pertenecido a su abuelo. Pasó el arco por las cuerdas. Una melodía suave llenó el apartamento. Una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era niño. Diego dejó de sollozar. Sofía cerró los ojos. Matías bostezó. Lucía, por primera vez desde el terremoto, dejó caer una lágrima silenciosa que rodó por su mejilla sucia. Mateo tocó hasta que los 4 se durmieron. Sus respiraciones se acompasaron. Pequeños suspiros de alivio escapaban de sus labios. Él los cubrió con las mantas, cuidando de no despertarlos. Se quedó mirándolos en la penumbra. 4 niños que no eran suyos. 4 vidas destrozadas que habían caído en sus manos. No tenía dinero. No tenía plan. No tenía idea de cómo cuidar de ellos. Pero mientras los veía dormir, Mateo supo una cosa con certeza absoluta. No los abandonaría. Jamás. Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó sentado en el sofá vigilando. Cada vez que uno de los niños se movía, él se tensaba. Cada vez que Diego gimoteaba en sueños, Mateo se acercaba y le acariciaba el cabello. Afuera, Oaxaca seguía temblando con réplicas. Las sirenas aullaban en la distancia. El mundo se había roto. Pero en ese apartamento de 30 metros cuadrados, algo nuevo estaba naciendo. Algo frágil, algo hermoso, algo que Mateo no sabía nombrar todavía. Y mientras amanecía sobre los escombros de la ciudad, un pensamiento cruzó su mente como un susurro. ¿Y si esto es para lo que nací? Si ya sientes que esta historia te está tocando el alma, déjame un comentario. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en este viaje. Quédate, porque lo que viene ahora va a partir el corazón. Mateo despertó con el sol golpeándole la cara. Se había quedado dormido en el sofá. Los niños seguían acurrucados en el colchón, dormidos. Por un segundo, pensó que todo había sido una pesadilla. Pero el olor a polvo en sus ropas y las manos vendadas le recordaron que era real. 4 niños huérfanos, bajo su techo, bajo su responsabilidad. Se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina. Abrió la alacena, vacía. El refrigerador, vacío. Tenía exactamente 73 pesos en su bolsillo, suficiente para 2 días de comida si era cuidadoso. Salió a la calle. Oaxaca estaba irreconocible. Edificios caídos, calles agrietadas, gente buscando entre los escombros. Caminó hasta la tienda de don Ramiro, que milagrosamente seguía en pie. Compró arroz, frijoles, tortillas, leche en polvo. Don Ramiro lo miró con curiosidad. ¿Para quién es tanta comida, Mateo? El músico dudó. Tengo visitas. El viejo asintió sin preguntar más. Cuando Mateo regresó al apartamento, los niños estaban despiertos. Diego lloraba. Sofía temblaba. Matías gritaba, «¡Mamá!». Lucía los abrazaba a todos, callada, con los ojos secos pero vacíos. Mateo dejó las bolsas y se arrodilló frente a ellos. «Sé que tienen miedo», dijo con voz temblorosa. «Yo también tengo miedo. No sé qué estoy haciendo, pero prometo que voy a cuidarlos. Prometo que no van a pasar hambre. Prometo que van a estar seguros». Lucía lo miró directamente a los ojos. Por primera vez habló. Su voz era ronca, como si hubiera olvidado cómo usarla. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó. Mateo sintió el peso de esa pregunta.
No tenía respuesta. «El tiempo que sea necesario», respondió finalmente. La niña asintió lentamente. Les preparó desayuno. Avena con leche. Los niños comieron en silencio. Mateo notó detalles. Diego tenía una cicatriz en la frente. Sofía no soltaba un pedazo de tela azul que debía ser de su madre. Matías chupaba su pulgar constantemente. Lucía vigilaba a sus hermanos como si fuera su responsabilidad mantenerlos vivos. Después de desayunar, Mateo llenó una tina con agua tibia. Los bañó uno por uno. El agua salió negra de polvo y sangre seca. Les puso la única ropa limpia que tenía, sus propias camisetas viejas que les quedaban como vestidos. Tocaron a la puerta. Mateo sintió un escalofrío. Abrió con cuidado. Era una mujer con uniforme, asistente social. Llevaba una tablilla y una expresión de cansancio profundo. «¿Mateo Cruz?», preguntó. Él asintió. «Me reportaron que tiene 4 menores sin relación familiar. Necesito verificar la situación». Mateo sintió el pánico subir por su garganta. La mujer entró. Miró el apartamento pequeño, las condiciones precarias, los niños asustados. Tomó notas. «¿Usted es pariente de estos niños?». «No», admitió Mateo. «¿Tiene documentos de tutela temporal?». «No». «¿Ingresos estables?». Mateo tragó saliva. «Soy músico callejero». La asistente social suspiró. Cerró su carpeta. «Señor Cruz, entiendo su buena voluntad, pero estos niños necesitan estar en el sistema. Familias certificadas, hogares adecuados. Usted no puede simplemente...». «Por favor», interrumpió Mateo. Su voz se quebró. «No se los lleve. No todavía. Deme tiempo. Voy a conseguir trabajo. Voy a arreglar el apartamento. Solo no los separe. Ya perdieron a sus padres. No los haga perder lo único que les queda, estar juntos». La mujer lo miró durante largo rato. Luego miró a los niños. Lucía la observaba con una intensidad perturbadora. 2 semanas, dijo finalmente la asistente social. Tiene 2 semanas para demostrar que puede proveer un hogar estable. Voy a regresar, y si no veo mejoras significativas, tendré que llevármelos al sistema de acogida. ¿Entendido? Mateo asintió, sintiendo alivio y terror al mismo tiempo. La mujer se fue. Mateo cerró la puerta y se apoyó contra ella. 2 semanas. ¿Cómo iba a conseguir trabajo estable en 2 semanas en una ciudad destruida? ¿Cómo iba a transformar ese apartamento miserable en un hogar? ¿Cómo iba a...? «Tío Mateo». La vocecita de Matías lo sacó de sus pensamientos. El niño extendió sus bracitos. Mateo lo cargó. El pequeño apoyó su cabeza en el hombro del músico. «No tengas miedo», susurró. «Vamos a estar bien». Y en ese momento, Mateo se dio cuenta de algo. No era solo él cuidando de ellos. Ellos también lo estaban cuidando a él. Si esta lucha te está tocando el corazón, respira hondo. Yo sé que esta historia está removiendo algo dentro de ti. Compártela con alguien que necesite creer que los milagros existen. Porque lo que pasó en esas 2 semanas, nadie lo esperaba. Mateo no tenía opción. Tenía que ganar dinero. Rápido. Al día siguiente, llevó a los 4 niños con él a la plaza central, o lo que quedaba de ella. Montones de escombros, carpas de ayuda humanitaria, gente buscando desaparecidos. Mateo sacó su violín. Lucía, Diego, Sofía y Matías se sentaron en el suelo a su lado, callados, observando. Comenzó a tocar, una melodía triste, apropiada para el momento. La gente pasaba de largo, demasiado ocupada con su propio dolor. Nadie se detenía. Nadie daba propinas. Después de 2 horas solo tenía 15 pesos en el estuche del violín. Diego lo miraba con ojos grandes. «¿Por qué no tocan contigo?», preguntó de repente. Mateo lo miró sin entender. Los niños de antes, en la tele, tocaban con el papá. Mateo sintió una punzada. Él no era el papá, pero la idea... «No tienen instrumentos», dijo. Diego se levantó, tomó 2 piedras del suelo y empezó a golpearlas con ritmo. Sofía, sin decir nada, comenzó a aplaudir siguiendo el compás. Matías reía y zapateaba.
Lucía, después de dudar, empezó a tararear. No tenía letra, solo una melodía improvisada, pero era hermosa, pura, real. La gente empezó a detenerse. Primero uno, luego tres, después una pequeña multitud. Veían a 4 niños sucios con ropa grande, tocando música con piedras y palmas. Veían a un hombre tocando violín con vendas en las manos. Y algo en esa imagen rota les partió el corazón. Las monedas empezaron a caer en el estuche. Billetes. Una señora dejó 100 pesos y se fue llorando. Un hombre dejó comida. Una mujer dejó ropa de niños. Al final del día, Mateo contó 847 pesos. No era mucho, pero era suficiente para una semana. Esa noche, en el apartamento, algo cambió. Mateo sacó ollas de la cocina. Le dio una a Diego. «Vas a ser el baterista», le dijo. Le dio tapas de metal a Sofía. «Tú eres los platillos». A Matías le dio una cuchara y un tazón. «Tú eres la percusión». Y a Lucía le enseñó a tararear melodías. La niña tenía una voz sorprendente, aguda, clara, llena de emoción contenida. Pasaron la noche practicando. No era música profesional, era caótica, desafinada, pero era de ellos. Y por primera vez desde el terremoto, los niños sonreían. Los días siguientes fueron iguales. Mateo y los niños iban a la plaza. Tocaban durante horas. La gente los conocía ya. Los niños del terremoto los llamaban. La familia de músicos. Mateo no los corregía. Dejaba que pensaran lo que quisieran. El dinero seguía llegando. No mucho, pero constante. Mateo compró comida, ropa usada para los niños, mantas nuevas. El apartamento seguía siendo pequeño y viejo, pero ya no se sentía vacío. Se sentía lleno. De risas, de música, de vida. Diego dejó de llorar todas las noches. Sofía empezó a hablar más. Matías llamaba a Mateo papá sin darse cuenta. Un día, mientras tocaban, un anciano se detuvo frente a ellos. Era alto, delgado, con el cabello blanco y manos de artista. Se quedó parado durante toda la presentación. Cuando terminaron, se acercó. «¿Quién les enseñó?», preguntó con voz grave. Mateo se tensó. «Nadie, solo improvisamos». El anciano asintió lentamente. «Soy don Arturo Mendoza. Fui director de orquesta en la Ciudad de México durante 40 años». Mateo lo miró con respeto. «¿Y ahora?». «Ahora estoy jubilado, y aburrido, y solo». Don Arturo miró a los niños. «Pero estos niños tienen algo raro, algo verdadero». Don Arturo se agachó frente a Lucía. «Tú tienes el don, niña, lo escucho en tu voz». Lucía bajó la mirada, tímida. El anciano miró a Mateo. «Si me permites, puedo enseñarles. No tengo mucho que hacer. ¿Y ustedes? Ustedes me recuerdan por qué amé la música». Mateo sintió un nudo en la garganta. «No tengo dinero para pagarle». «No quiero dinero», respondió don Arturo. «Quiero una razón para despertar en las mañanas. Y creo que ustedes acaban de dármela». Extendió su mano arrugada. Mateo la estrechó, sintiendo que algo importante acababa de suceder. Al día siguiente, don Arturo apareció con instrumentos. Viejos, rayados, pero funcionales. Una guitarra pequeña, unas maracas, un tambor de mano, una flauta. «Eran de mis nietos», explicó con tristeza en los ojos. «Pero ellos crecieron, se fueron, ya no los usan». Les enseñó a los niños cómo sostener los instrumentos, cómo seguir el ritmo, cómo escucharse unos a otros. Lucía aprendió rápido. Diego tenía talento natural para la percusión. Sofía era delicada con la flauta. Matías solo quería hacer ruido, pero eso también era música a su manera. Y Mateo, observándolos desde un lado, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Tal vez, solo tal vez, podía hacer esto. Tal vez podía hacer lo que estos niños necesitaban. Tal vez. Pero lo que Mateo no sabía es que a 300 kilómetros de distancia, en un hospital de Chiapas, un hombre acababa de abrir los ojos y recordar un nombre:
Lucía, si esta historia de música y esperanza te está llenando el corazón, déjame saberlo. Comenta la palabra esperanza si crees que la vida siempre encuentra la manera de sanar. Porque lo que viene ahora va a cambiar todo. Pasaron 11 días. La asistente social regresaría en 3 días más. Mateo había transformado el apartamento lo mejor que pudo. Pintó las paredes con pintura donada. Arregló la ventana rota. Compró colchones usados en el mercado. Ahora cada niño tenía su propia cama pequeña. No eran nuevas, pero eran suyas. La alacena estaba llena. Arroz, frijoles, pasta, atún, leche. Había ropa limpia colgada en cuerdas. El lugar ya no olía a humedad, sino a comida casera y a jabón. Parecía un hogar. Pero Mateo sabía que no era suficiente. Él seguía siendo músico callejero, ingresos inestables, sin documentos legales, sin nada que lo calificara como tutor. La noche antes de la visita, Mateo no pudo dormir. Se sentó en el pequeño balcón, fumando el único cigarro que se había permitido en semanas. ¿Y si se los quitaban? ¿Y si los separaban? Diego a una familia, Lucía a otra, Sofía y Matías a hogares diferentes. La idea le revolvió el estómago. En solo 11 días estos niños se habían convertido en su razón de vivir. Se levantaba por ellos, comía por ellos, luchaba por ellos. La puerta del balcón se abrió. Lucía salió, descalza, con una manta sobre los hombros. «¿No puedes dormir?», dijo. No era pregunta, era afirmación. Lucía se sentó a su lado. Por un momento, ninguno habló. Solo miraron la ciudad oscura, las luces parpadeantes, las carpas de emergencia. «¿Nos van a separar?», preguntó Lucía de repente. Mateo sintió el pecho apretarse. «No voy a dejar que eso pase, pero si te obligan, entonces voy a pelear, voy a hacer lo que sea necesario». Lucía lo miró con esos ojos demasiado maduros para su edad. «Mi mamá siempre decía que Dios pone a las personas correctas en el momento correcto». Mateo sintió lágrimas picando en sus ojos. «No soy la persona correcta, Lucía. Apenas puedo cuidar de mí mismo». «Pero nos salvaste», dijo la niña con voz firme. «Cuando nadie más lo hizo. Cavaste con tus manos, te sangraron, y no paraste». Mateo recordó ese momento. El dolor en sus dedos, el pánico, el miedo de no llegar a tiempo. No podía dejarlos ahí. «Exactamente», dijo Lucía. «No pudiste, porque eres bueno, y los buenos no siempre son los que tienen papeles o dinero, son los que se quedan cuando todos se van». Mateo abrazó a la niña. Ella se dejó abrazar, algo que raramente hacía. «Prométeme que vamos a estar juntos», susurró contra su hombro. «Lo prometo», respondió Mateo, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. Al día siguiente, la asistente social llegó puntual. Inspeccionó el apartamento con ojo crítico. Revisó la alacena, las camas, la ropa. Entrevistó a cada niño por separado. Mateo esperó afuera mordiéndose las uñas. Don Arturo había venido como apoyo moral. «Tranquilo, muchacho», dijo el anciano. «Has hecho un trabajo increíble». «No es suficiente», murmuró Mateo. «Para el sistema nunca es suficiente». Después de 2 horas la asistente social salió. Su expresión era indescifrable. Mateo se puso de pie, el corazón martilleando. «Señor Cruz», comenzó ella. Mateo se preparó para lo peor. «He visto muchos casos en mi carrera», continuó la asistente social. «Familias ricas que maltratan, hogares certificados donde los niños sufren, y he visto amor en lugares inesperados». Hizo una pausa. «Estos niños están limpios, alimentados. Más importante, están felices. Lucía me dijo que usted les enseña música, que les lee por las noches, que los escucha». Mateo no se atrevía a respirar. «Diego me mostró el dibujo que hizo de usted. Lo llamó Mi Ángel. Sofía me cantó una canción que dice que usted le enseñó. Y Matías me dijo que usted es su papá». La mujer sacó papeles de su portafolio. «Voy a recomendar tutela temporal», dijo finalmente. 6 meses, con seguimiento mensual.
Tendrá que demostrar ingresos estables, inscribir a los niños en la escuela, mantener este nivel de cuidado. Mateo sintió las piernas temblar. ¿Temporal?, preguntó, la voz ronca. Es el primer paso hacia la permanente, explicó ella. Si en 6 meses las cosas siguen bien, podemos iniciar el proceso de adopción legal. Mateo no pudo contenerse. Lloró. Allí mismo, frente a la asistente social profesional y a don Arturo. Lloró de alivio, de miedo, de gratitud. La mujer puso una mano en su hombro. No lo decepcione, señor Cruz. Ni a ellos, ni a mí. Cuando la asistente social se fue, los niños salieron corriendo. ¿Nos podemos quedar?, gritó Diego. ¿Nos podemos quedar? Mateo los abrazó a los 4. Sí, nos quedamos juntos. La celebración fue simple pero perfecta. Don Arturo trajo pan dulce. Mateo hizo chocolate caliente. Tocaron música hasta la medianoche. Los vecinos no se quejaron. Sabían la historia. Y esa noche, cuando Mateo acostó a los niños, cada uno le dijo lo mismo. Buenas noches, papá. No, tío. Papá. Y Mateo, por primera vez en su vida, supo lo que significaba ser necesario, ser amado, ser padre. Pero en Chiapas, a 300 kilómetros, un hombre llamado Roberto Salazar acababa de recibir noticias. Sus hijos estaban vivos y venía a buscarlos. Si esta victoria te hizo sonreír, dame un like. Y quédate, porque lo que viene ahora va a poner a prueba todo lo que Mateo acaba de construir. Comparte esta historia con alguien que necesite creer en segundas oportunidades. 3 meses pasaron como un sueño. Mateo había conseguido trabajo estable tocando en un restaurante local 3 noches a la semana. No era mucho, pero sumado a las propinas de la plaza, era suficiente. Los niños estaban inscritos en la escuela. Lucía era la mejor de su clase. Diego había hecho amigos. Sofía participaba en el coro escolar. Matías iba al jardín de niños y ya no lloraba cuando Mateo se iba. La vida había encontrado un ritmo hermoso. Mateo se despertaba, preparaba desayuno, llevaba a los niños a la escuela, trabajaba, los recogía, cenaban juntos, hacían tarea, tocaban música, dormían. Era rutina, era familia, era felicidad. Don Arturo visitaba 2 veces por semana para dar lecciones de música. Los niños habían mejorado increíblemente. Lucía ya componía sus propias canciones. Diego tocaba la batería como profesional. Sofía dominaba la flauta y el piano que don Arturo había traído de su casa. Matías, ahora con 4 años, había empezado con el violín. Tienen talento real, decía don Arturo con orgullo. Podrían tocar profesionalmente algún día. Mateo sonreía, pero nunca se permitía soñar demasiado grande. La felicidad era frágil. Lo sabía. Había aprendido a no confiar completamente en ella, pero esos 3 meses fueron los más felices de su vida. Era un martes ordinario. Mateo estaba cocinando arroz con pollo cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Señor Mateo Cruz?, preguntó una voz oficial. Sí, soy yo. Habla la doctora Méndez del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Llamo en relación a 4 menores que están bajo su tutela temporal. Lucía, Diego, Sofía y Matías Salazar. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Salazar? Nunca había sabido sus apellidos completos. ¿Qué pasa con ellos? Su voz sonó más aguda de lo normal. Hemos localizado al padre biológico, Roberto Salazar. Estuvo en coma durante 2 meses después del terremoto, pérdida total de memoria. Pero hace 2 semanas recuperó sus recuerdos. Mateo sintió el suelo moverse bajo sus pies. Eso es imposible. Los padres murieron en el terremoto. El padre sobrevivió, explicó la doctora. Fue encontrado en los escombros, casi muerto, sin identificación. Lo trasladaron aquí. Amnesia postraumática severa. Pero está recuperado y está pidiendo ver a sus hijos. Mateo se apoyó contra la pared. Las piernas no lo sostenían. ¿Está segura? ¿Están absolutamente seguros de que es él? Las pruebas de ADN están en proceso, pero tiene fotografías, documentos.
Conoce detalles que solo el padre sabría. Señor Cruz, entiendo que esto es difícil, pero legalmente él tiene derecho. No, interrumpió Mateo. No puede llevárselos. No así. No después de todo. Nadie va a llevarse a nadie todavía, dijo la doctora con voz más suave. El señor Salazar está débil. Necesita fisioterapia, apoyo psicológico. Pero quiere conocerlos, tiene derecho a verlos. Mateo cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cuándo?, preguntó con voz rota. Él viajará a Oaxaca en 3 días. ¿Puede organizar un encuentro? Mateo quería gritar que no. Quería colgar, quería tomar a los niños y huir, pero sabía que no podía. Sí, susurró finalmente. Puedo organizar un encuentro. Colgó el teléfono. Se dejó caer al suelo y lloró como no había llorado en años. Lloró por la vida que estaba a punto de perder. Esa noche, después de acostar a los niños, Mateo llamó a don Arturo. El anciano llegó en 20 minutos. Se sentaron en el balcón. Mateo le contó todo. Don Arturo escuchó en silencio, su rostro arrugado lleno de tristeza. ¿Qué voy a hacer?, preguntó Mateo. ¿Cómo les digo que su padre está vivo? ¿Cómo les explico que tal vez tengan que irse? Don Arturo suspiró profundamente. La verdad, muchacho, siempre la verdad. Los niños son más fuertes de lo que creemos. Pero yo no soy fuerte, admitió Mateo. No sé cómo dejarlos ir. Tal vez no tengas que hacerlo, dijo don Arturo misteriosamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo. Don Arturo miró las estrellas. Hace muchos años perdí a mi esposa, después a mi hijo en un accidente. Mis nietos se fueron a Estados Unidos. Me quedé solo, completamente solo, y pensé que mi vida había terminado. Hizo una pausa. Pero entonces aparecieron ustedes, tú y estos niños, y me dieron una razón para despertar. Me enseñaron que la familia no siempre es sangre, a veces es elección. Mateo escuchaba, confundido. Si ese hombre es el padre biológico, tiene derechos. Pero tú también. Has sido padre durante 3 meses. Has cuidado, protegido, amado. Eso también cuenta. ¿Qué estás sugiriendo? Don Arturo se levantó, puso una mano en el hombro de Mateo. Que pelees, no contra él, sino por ellos. Habla con ese hombre, míralo a los ojos, y descubre si quiere lo mejor para esos niños o solo limpiar su conciencia. Mateo asintió lentamente. ¿Y si quiere llevárselos? Entonces los dejamos ir, dijo don Arturo con tristeza. Porque amarlos también significa querer lo mejor para ellos, aunque nos rompa el corazón. El anciano se fue. Mateo se quedó solo en el balcón. 3 días. Tenía 3 días antes de que su mundo se derrumbara. Al día siguiente, Mateo reunió a los niños. Se sentaron en la sala, en círculo. Lucía lo miraba con suspicacia. Siempre sabía cuando algo andaba mal. Tengo que decirles algo importante, comenzó Mateo. Su voz temblaba. Algo que va a cambiar las cosas. Diego se acercó más. Sofía agarró la mano de su hermana mayor. Matías trepó al regazo de Mateo. ¿Nos vamos a separar?, preguntó Lucía directamente. No, dijo Mateo rápido. No, pero... Su papá, Roberto, su papá biológico, está vivo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía palideció. Diego empezó a temblar. Sofía soltó un sollozo. Matías miró a Mateo sin entender. «¿Papá?», repitió el pequeño. «Pero tú eres mi papá». Esas palabras partieron a Mateo en 2. «Sí, yo soy tu papá, pero también tienen otro papá, el que los tuvo primero, el que pensábamos que había muerto, pero sobrevivió, y quiere verlos». Lucía se puso de pie bruscamente. «No quiero verlo», dijo con voz dura. «Él nos dejó, nos abandonó, no los abandonó», explicó Mateo suavemente. «Estuvo en el hospital, sin memoria, no sabía quiénes eran, pero ahora recuerda, y quiere conocerlos de nuevo. ¿Nos va a llevar?», preguntó Diego con lágrimas. «¿Nos va a sacar de aquí?». Mateo abrazó a los 4 niños. «No sé qué va a pasar.
pero les prometo que voy a pelear por ustedes. Voy a hacer todo lo posible para que sigamos juntos. Pero mientras decía esas palabras, Mateo sabía la verdad. Si el padre biológico quería llevárselos, la ley estaba de su lado, y no había nada que Mateo pudiera hacer para detenerlo. Absolutamente nada. Y en ese momento, tocaron a la puerta. Era demasiado temprano. No era el día acordado. Mateo abrió con el corazón en la garganta, y ahí estaba, un hombre delgado, con cicatrices en la cara, apoyado en muletas, ojos marrones llenos de lágrimas, mirando hacia adentro buscando. ¿Mis hijos?, preguntó con voz quebrada. ¿Están aquí mis hijos? Si tu corazón está latiendo rápido ahora, el mío también. Respira. Comenta, familia, si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino, porque este encuentro va a decidir el destino de todos. Roberto Salazar estaba frente a la puerta, su rostro demacrado. Las muletas temblaban bajo su peso. Tenía una cicatriz que le cruzaba desde la frente hasta la mejilla. Su ropa era vieja, prestada, pero sus ojos eran los mismos que Mateo había visto en la fotografía arrugada que Lucía guardaba bajo su almohada. «Llegué antes», dijo Roberto con voz ronca. «No pude esperar. Necesitaba verlos. Necesitaba saber que están bien». Mateo no se movió. Bloqueaba la entrada con su cuerpo, protector, instintivo. «¿Cómo sé que es realmente usted?», preguntó. «¿Cómo sé que no es un impostor?». Roberto asintió, entendiendo la desconfianza. Sacó documentos de su bolsillo. Identificación, actas de nacimiento de los niños, fotografías. Mateo las revisó con manos temblorosas. Todo parecía legítimo. Detrás de Mateo los niños observaban. Lucía estaba pálida agarrando a sus hermanos. Diego lloraba silenciosamente. Sofía se escondía detrás de su hermana mayor. Matías no entendía qué pasaba. Roberto los vio, y algo en su rostro se rompió. «Dios mío», susurró. «Lucía, mi niña, ¿cómo has crecido?». Intentó dar un paso adelante, pero las muletas resbalaron. Mateo lo sostuvo instintivamente. Roberto lo miró con gratitud y dolor mezclados. «Gracias», dijo. «Gracias por salvarlos cuando yo no pude». Las palabras eran sinceras, llenas de culpa. Mateo sintió algo aflojarse en su pecho. Este no era un villano. Era un hombre roto, como él. Mateo lo ayudó a entrar. Roberto se sentó en el sofá, las muletas a su lado. Los niños permanecieron al otro lado de la sala, aferrados unos a otros. El silencio era pesado, incómodo. Roberto los miraba como si no pudiera creer que eran reales. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «No sé qué decir. Perdí 3 meses de sus vidas. Desperté en un hospital sin saber mi nombre, sin recordar que tenía familia, sin recordar». Su voz se quebró. Se cubrió el rostro con las manos. Sollozos profundos sacudían su cuerpo delgado. Mateo no sabía qué hacer. Los niños tampoco. Era Lucía quien finalmente habló. «¿Dónde está mamá?», preguntó con voz fría. Roberto levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «Tu mamá, María, ella no sobrevivió». Su voz era apenas un susurro. «Encontraron su cuerpo 2 días después del terremoto. Yo estaba inconsciente. No pude despedirme». Lucía asintió, sin expresión. «Lo sé, ya lo sabíamos». «¿Cómo?», preguntó Roberto. «Los paramédicos», explicó Mateo. «Encontraron el acta de defunción entre los documentos de la casa. Les dijimos hace 2 meses». Roberto miró a Mateo. «Usted les dijo. Usted estuvo aquí. Yo no». La culpa en su voz era palpable. «No es su culpa», dijo Mateo suavemente. «Usted estaba luchando por su vida. Pero ustedes estaban solos», dijo Roberto mirando a sus hijos. Asustados. Sin nadie. Y un extraño tuvo que... «No soy un extraño», interrumpió Mateo con firmeza. «No para ellos. Y ellos no son extraños para mí». Los 2 hombres se miraron. La tensión era palpable. Roberto finalmente asintió.
Tiene razón. Perdón. No quise ofender. Usted ha hecho más de lo que cualquiera haría. Mi hija me contó por teléfono. Cómo los sacó de los escombros. Cómo los acogió. Cómo los cuida. Hizo una pausa. Soy yo quien debería darle las gracias. Usted salvó a mis hijos. Les dio hogar cuando yo no pude. Mateo sintió un nudo en la garganta. Diego, el más sensible, dio un paso adelante tímidamente. «¿Papá?», dijo con voz pequeña. «¿Eres realmente tú?». Roberto extendió los brazos llorando. «Sí, hijo, soy yo, soy tu papá». Diego corrió hacia él. Se lanzó en sus brazos. Roberto lo abrazó con desesperación, sollozando. «Te extrañé tanto, soñé contigo todas las noches. Incluso cuando no recordaba quién eras, soñaba con un niño de ojos grandes. Diego lloraba también. Pensé que estabas muerto. Pensé que nunca te volvería a ver. Estoy aquí», susurró Roberto. «Estoy aquí, mi amor. Papá está aquí». Sofía, viendo a su hermano, también se acercó. Roberto la abrazó con el otro brazo. Los tres lloraban juntos. Matías no entendía, pero también fue, buscando consuelo. Solo Lucía permaneció apartada. Sus brazos cruzados, su rostro duro. Roberto la miró por encima de las cabezas de sus hermanos. «Lucía», dijo con voz suave, «mi niña grande, ¿no vas a abrazar a tu papá?». Lucía negó con la cabeza. «Tú eres mi padre», dijo fríamente. «Pero Mateo es mi papá. Él estuvo aquí. Él nos alimentó. Él nos protegió. Él no nos abandonó». «Lucía», dijo Mateo intentando suavizar el golpe, pero Roberto levantó una mano. «No. Ella tiene razón». Miró a su hija mayor con ojos llenos de dolor y comprensión. «Tienes toda la razón, mi amor, y no puedo culparte por quererlo a él más que a mí». Esas palabras sorprendieron a todos. Roberto soltó a los otros niños suavemente. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en las muletas. Miró a Mateo directamente. «Vine aquí pensando que me los llevaría inmediatamente, que reclamaría mis derechos, que recuperaría mi familia». Hizo una pausa. «Pero veo que ya tienen una familia, y sería egoísta de mi parte destruir eso». Mateo sintió esperanza y confusión. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo», respondió Roberto con voz firme, «que quiero ser parte de sus vidas. Pero no voy a arrancárselos. No voy a competir con usted por su amor, porque eso solo los lastimaría a ellos». «Entonces, ¿qué propone?», preguntó Mateo, la voz temblorosa. Roberto miró a los niños, luego a Mateo. «No sé, pero tiene que haber una manera, alguna forma en que ambos podamos ser padres para ellos, ¿no?». Mateo sintió lágrimas correr por su rostro. Asintió. «Tiene que haber una manera». Los dos hombres se miraron. 2 padres, 4 niños, un solo amor. Y en ese momento, don Arturo apareció en la puerta, sonriendo sabiamente. «La hay», dijo el anciano. «La hay, y voy a ayudarlos a encontrarla. Si estás llorando igual que yo, está bien. Estas cosas nos tocan porque son reales. Comparte esta historia con alguien que necesite creer que hay soluciones cuando el amor es genuino. Porque lo que estos 2 hombres van a construir juntos es algo hermoso». Don Arturo entró al apartamento con su caminar lento pero digno. Traía una bolsa con pan dulce y chocolate. «Perdonen la intromisión», dijo con voz calmada, «pero escuché voces y pensé que tal vez necesitaban a alguien con perspectiva de abuelo». Miró a Roberto con curiosidad. «Usted debe ser el padre biológico». Roberto asintió, incómodo. Roberto Salazar, Arturo Mendoza, maestro de música retirado y abuelo adoptivo de estos niños. Los 2 hombres se estrecharon la mano. Don Arturo miró alrededor. Vio las caras llorosas, la tensión. «Veo que la reunión ha sido emotiva. Difícil», corrigió Mateo. «Ha sido difícil». Don Arturo asintió. «Las cosas importantes siempre lo son». El anciano se sentó. Invitó a todos a hacer lo mismo. «Déjenme contarles una historia», comenzó. «Hace muchos años, mi hijo se casó con una mujer maravillosa. Tuvieron 2 hijos, mis nietos. Yo los adoraba.
Hizo una pausa, los ojos vidriosos. Cuando mi hijo murió en un accidente, su esposa se volvió a casar con un buen hombre, que amaba a mis nietos como propios. Roberto y Mateo escuchaban atentos. Al principio, yo estaba celoso, resentido. Pensaba, ese hombre está tomando mi lugar, está siendo el abuelo que yo debería ser. Don Arturo sonrió tristemente, pero mi nuera me dijo algo que cambió mi perspectiva. Los niños no tienen límite de amor. Cuantas más personas los amen, más ricos serán. ¿Qué hizo?, preguntó Roberto. Aprendí a compartir, respondió don Arturo. Ese hombre y yo nos convertimos en amigos. Ambos llevábamos a los niños al parque, ambos íbamos a sus recitales, ambos éramos abuelos. No competíamos, colaborábamos. Miró a Mateo y Roberto alternadamente. Ustedes dos pueden hacer lo mismo, si ponen el ego a un lado y se enfocan en lo que es mejor para estos niños. Mateo miró a Roberto. Roberto miró a Mateo. Ninguno habló por un momento largo. Fue Roberto quien finalmente rompió el silencio. No tengo nada, admitió. Sin casa, sin trabajo. Apenas salí del hospital. No puedo ofrecerles estabilidad. Su voz temblaba de vergüenza. Pero son tus hijos, dijo Mateo suavemente. Tienen derecho a conocerte, a amarte, a que seas parte de sus vidas. Roberto lo miró con sorpresa. ¿No vas a pelear por la custodia? Voy a pelear, respondió Mateo, pero no contra ti. Voy a pelear por ellos, por su bienestar, por su felicidad. Hizo una pausa, y creo que su felicidad incluye tenernos a ambos. Roberto se limpió las lágrimas. No merezco tu generosidad. No es generosidad, dijo Mateo, es amor, y el amor no divide, multiplica. Don Arturo sonrió, orgulloso. Ese es el espíritu correcto. Se volvió hacia los niños. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren tener dos papás? Diego asintió inmediatamente. Sí, quiero a mi papá Roberto y a mi papá Mateo. Sofía también asintió. Dos papás es mejor que uno. Matías, sin entender completamente, levantó dos deditos. Dos papás. Todos los ojos se volvieron a Lucía. La niña de 9 años había estado callada, observando. Finalmente habló. Si papá Roberto promete no llevarnos lejos de papá Mateo, entonces sí. Roberto se arrodilló frente a ella, ignorando el dolor en sus piernas. Te lo prometo, mi amor. No voy a separarlos. No voy a romper esta familia. Solo quiero ser parte de ella. Lucía lo estudió con ojos duros. Luego, lentamente asintió. Está bien. Era lo más cercano a una aceptación que daría. Por ahora. Don Arturo aplaudió suavemente. Bien. Ahora viene la parte práctica. Roberto, ¿dónde estás viviendo? En un albergue temporal, admitió Roberto. Para sobrevivientes del terremoto. ¿Tienes tratamiento médico? 3 veces por semana. Fisioterapia. ¿Ingresos? Roberto negó con la cabeza avergonzado. Don Arturo pensó un momento. Yo tengo una solución. Todos lo miraron. Tengo una casa. Demasiado grande para un viejo solo. 3 habitaciones vacías. Roberto, puedes quedarte en una mientras te recuperas. Sin renta. Solo ayudas con algunas tareas. Roberto parpadeó, sorprendido. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Porque estos niños te necesitan sano y fuerte, respondió don Arturo. Y porque he aprendido que la familia se construye, no solo se hereda. Roberto no pudo contenerse. Lloró abiertamente. Gracias, gracias. No sé cómo pagárselo. Siendo un buen padre, dijo don Arturo simplemente. Esa es toda la paga que necesito. Mateo sintió un peso levantarse de sus hombros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo organizamos las visitas? ¿La convivencia? Juntos, dijo Roberto mirándolo. Lo descubrimos juntos, día a día. Mateo extendió su mano. Roberto la tomó. Los dos hombres se estrecharon las manos. No era un abrazo. Todavía no. Pero era un comienzo. Los siguientes días fueron extraños pero hermosos. Roberto visitaba el apartamento cada tarde. Al principio, los encuentros eran incómodos,
Los niños no sabían cómo actuar. Roberto tampoco, pero Mateo facilitaba las cosas. Organizaba actividades, salidas al parque, comidas juntos, sesiones de música donde ambos hombres tocaban mientras los niños cantaban. Lentamente, la tensión se disolvía. Diego era el más abierto. Abrazaba a Roberto libremente, le contaba sobre la escuela, le mostraba sus dibujos. Sofía tardó más, pero eventualmente se sentaba en el regazo de Roberto mientras él le leía cuentos. Matías simplemente aceptó tener dos papás como si fuera lo más normal del mundo. Lucía era la más difícil. Observaba a Roberto con desconfianza. Lo probaba constantemente. Hacía preguntas difíciles. ¿Por qué no nos protegiste durante el terremoto? ¿Por qué mamá murió y tú no? ¿Por qué tardaste tanto en recordarnos? Roberto respondía con honestidad dolorosa. No pude protegerlos. Fallé. Tu mamá era más fuerte que yo. Ella los cubrió con su cuerpo. Yo estaba inconsciente, solo. Traté de recordar, cada día, pero mi mente estaba rota. Las respuestas no satisfacían completamente a Lucía, pero respetaba la honestidad. Poco a poco, su dureza se agrietaba. Un día, Roberto la vio practicando violín. Ella tocaba hermoso. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, aplaudió suavemente. Tu mamá tocaba el piano, dijo Roberto con nostalgia. Tú heredaste su talento. Lucía lo miró. ¿Ella tocaba? Hermoso, respondió Roberto. Me enamoré de ella la primera vez que la escuché tocar. Lucía bajó el violín. Cuéntame de ella, de mamá. Y por primera vez, Roberto y Lucía hablaron. Realmente hablaron. Él le contó historias. Cómo conoció a María. Cómo se casaron jóvenes. Cómo celebraron cuando Lucía nació. Las travesuras de Diego. Las primeras palabras de Sofía. Los primeros pasos de Matías. Lucía escuchó todo, absorbiendo cada palabra, llenando los vacíos en su memoria. Cuando Roberto terminó, Lucía tenía lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Necesitaba recordar que fui amada, que fuimos una familia. Siguen siendo amados, dijo Roberto. Por tu mamá, donde quiera que esté, por Mateo, por don Arturo y por mí. Lucía asintió. Y por primera vez desde el terremoto, sonrió al ver a Roberto. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero era real. Y Mateo, observando desde la puerta, supo que habían hecho lo correcto. Que el amor, cuando es verdadero, no excluye, incluye, expande, multiplica, y que estos niños que habían perdido tanto, ahora tenían más amor del que nunca imaginaron posible. Si esta historia de amor que se multiplica te está tocando el alma, comenta amor, porque lo que viene ahora va a poner a prueba todo lo que han construido. Pero juntos, son más fuertes. Comparte esto con alguien que necesite creer en la familia elegida. 2 meses pasaron en relativa paz. Roberto se recuperó considerablemente. Caminaba sin muletas. Había conseguido trabajo en una carpintería, gracias a don Arturo que conocía al dueño. No ganaba mucho, pero contribuía con gastos de los niños. Compraba útiles escolares, ropa, juguetes pequeños. Mateo seguía siendo el padre principal, pero Roberto estaba cada vez más presente. Cenaban juntos 3 veces por semana. Los fines de semana iban a la plaza a tocar música, los 6 juntos. La gente los conocía, la familia de músicos. Nadie preguntaba por qué había 2 padres. En Oaxaca, después del terremoto, las familias se habían reconfigurado de maneras extrañas. La suya era solo una más. Los niños florecían. Lucía componía canciones sobre pérdida y esperanza. Diego era el payaso del grupo, siempre haciendo reír a todos. Sofía cantaba en el coro de la escuela y había ganado un concurso local. Matías estaba aprendiendo a leer. La vida era buena, imperfecta, pero buena. Mateo y Roberto habían desarrollado una amistad extraña pero sólida. No eran mejores amigos, pero se respetaban. Se apoyaban. Tomaban decisiones juntos sobre los niños. ¿Crees que Diego debería entrar al equipo de fútbol? Lucía quiere ir a un campamento de música.
¿Tenemos dinero? Sofía necesita brackets. ¿Cómo lo pagamos? Juntos resolvían problemas. Juntos construían una familia. Hasta que llegó la carta. Era un martes. Mateo recogió el correo como siempre. Entre las facturas había un sobre legal. Remitente. Bufete Jurídico Hernández y Asociados. Mateo sintió un escalofrío. Abrió la carta con manos temblorosas. Leyó. Y el mundo se derrumbó. Estimado señor Cruz, en representación de la señora Patricia Salazar, hermana del difunto esposo de María Salazar, madre de los menores Lucía, Diego, Sofía y Matías, notificamos su intención de solicitar la custodia legal de los menores mencionados. La señora Salazar argumenta parentesco sanguíneo directo y condiciones económicas superiores. Se programará audiencia judicial en 30 días. Favor de presentarse con representación legal. Mateo dejó caer la carta. Sus piernas cedieron. Se sentó en el suelo del pasillo, incapaz de respirar. Roberto llegó minutos después. Encontró a Mateo en shock. ¿Qué pasó? Mateo le dio la carta sin palabras. Roberto leyó. Su rostro palideció. Patricia, murmuró, la hermana de María. ¿La conoces?, preguntó Mateo con voz hueca. Era... Roberto buscó las palabras. Ella y María nunca se llevaron bien. Patricia se casó con dinero. Vive en Guadalajara, en una mansión. Siempre criticaba nuestra vida humilde. Decía que María había echado su vida a perder casándose conmigo. Hizo una pausa, la mandíbula tensa. Después del terremoto, no vino al funeral. No preguntó por los niños. Nada. Y ahora los quiere. Terminó Mateo amargamente. Llamaron a don Arturo. El anciano leyó la carta, su expresión sombría. «Esto es serio», dijo. «Patricia tiene dinero, influencia. Puede pagar buenos abogados. Pero nosotros somos los padres», protestó Roberto. «Yo biológico, Mateo de facto. En teoría tú tienes derechos parentales», explicó don Arturo a Roberto. «Pero ella es tía, familiar sanguíneo. Y si demuestra que ustedes no pueden proveer adecuadamente...» «Tenemos trabajos», interrumpió Mateo. «Los niños están bien cuidados». «¿Tienes adopción formal?», preguntó don Arturo. Mateo negó con la cabeza. «Solo tutela temporal. El proceso de adopción aún no se completa. Ese es el problema», dijo don Arturo. «Legalmente estás vulnerable». Mateo sintió náuseas. Esa noche, después de acostar a los niños, Mateo y Roberto se sentaron en el balcón. Ninguno hablaba. El peso del silencio era aplastante. «No voy a dejar que se los lleve», dijo finalmente Roberto. «Esa mujer no los ama. Solo quiere limpiar su conciencia. O peor, usarlos para algo». «¿Cómo qué?», preguntó Mateo. Roberto suspiró. «Patricia nunca pudo tener hijos. Su esposo es rico pero frío. Tal vez quiere llenar ese vacío. O tal vez...» Se detuvo. «¿Qué?», insistió Mateo. «Hay una herencia», admitió Roberto. Los padres de María eran dueños de tierras. Murieron hace años. La propiedad se dividió entre María y Patricia. La parte de María pasaría a sus hijos cuando cumplan 18. Son terrenos valiosos. Mateo sintió rabia hirviendo en su pecho. «Entonces esto es por dinero». «Probablemente», dijo Roberto con amargura. «Patricia siempre fue codiciosa. Tenemos que pelear», dijo Mateo. «No sé cómo, pero tenemos que pelear». «Necesitamos un abogado», dijo Roberto. «Uno bueno, y esos cuestan». «¿Cuánto tienes ahorrado?», preguntó Mateo. 3,000 pesos, respondió Roberto. ¿Tú? 5,000. Se miraron. 8,000 pesos no era suficiente ni para la consulta inicial. «Entonces vendemos», dijo Mateo con determinación. «Yo vendo mi violín. Tú vendes lo que tengas». «Tu violín era de tu abuelo», protestó Roberto. «Los niños son más importantes», respondió Mateo firmemente. Roberto asintió, lágrimas en los ojos. «Gracias por pelear conmigo». Al día siguiente, don Arturo llegó con noticias. «No van a vender nada», anunció. «Yo pagaré el abogado». «No podemos aceptar», comenzó Mateo. «No es caridad», interrumpió don Arturo.
Es inversión, en una familia que me devolvió la vida. Sacó una tarjeta de un sobre. Lic. Fernando Robles, el mejor abogado familiar de Oaxaca, y me debe un favor. Mateo y Roberto miraron al anciano con gratitud y asombro. ¿Por qué haces esto?, preguntó Roberto. Porque ustedes me enseñaron que la familia se elige, respondió don Arturo. Y yo los elijo a ustedes, a todos ustedes. Los tres hombres se abrazaron, unidos, decididos, listos para la guerra. Pero esa noche, Lucía escuchó todo. Desde su cama, con la puerta entreabierta, escuchó sobre la tía que quería llevárselos, sobre la herencia, sobre la pelea legal. No dijo nada, pero en su mente ya estaba haciendo planes. Porque Lucía Salazar, a sus 9 años, había aprendido algo importante. A veces los niños tienen que proteger a los adultos que los aman, y ella haría lo que fuera necesario para mantener unida a su familia, lo que fuera. Y mientras la ciudad dormía, una tormenta se gestaba, una que pondría a prueba todo lo que habían construido, pero también revelaría de qué estaban hechos realmente, de amor, de coraje, de familia. Si sientes la injusticia en tus huesos igual que yo, comenta Justicia, esta familia ha luchado demasiado para perder ahora. Quédate conmigo porque la batalla final está por comenzar. Y lo que Lucía va a hacer, te va a romper y sanar el corazón al mismo tiempo. El Lic. Fernando Robles llegó al apartamento un jueves por la tarde. Era un hombre de unos 50 años, traje impecable, maletín de cuero. Pero sus ojos eran cálidos, no fríos como Mateo esperaba. Se sentaron en la pequeña sala. Los niños estaban en la escuela. Don Arturo me contó su situación, comenzó Robles. Y seré honesto, es complicada. Sacó documentos de su maletín. Patricia Salazar tiene ventajas, dinero, casa grande, está casada, lo que los jueces prefieren, y es tía biológica. Mateo sintió el estómago hundirse. ¿Entonces no tenemos oportunidad? No dije eso, respondió Robles. Tenemos oportunidades, pero debemos ser estratégicos. Miró a Roberto. Usted es el padre biológico. Tiene derechos parentales absolutos. Pero estuve desaparecido, dijo Roberto. En coma, sin memoria. ¿No usan eso contra mí? Pueden intentarlo, admitió Robles. Pero la amnesia postraumática está médicamente documentada. No fue negligencia. Fue una tragedia. Se volvió hacia Mateo. Usted tiene tutela temporal y 3 meses de cuidado documentado. Informes escolares positivos, evaluaciones de la asistente social favorables. Eso cuenta. ¿Pero es suficiente?, preguntó Mateo. Contra una tía rica que puede darles todo lo material en, no sé. Robles se inclinó hacia adelante. Los jueces no solo miran dinero, miran estabilidad emocional, vínculos afectivos, bienestar de los niños, y ahí es donde ustedes ganan. Hizo una pausa. Pero necesito que los niños testifiquen. Mateo y Roberto se miraron incómodos. ¿Testificar?, preguntó Roberto. ¿En la corte? No necesariamente en sala, explicó Robles. Puede ser con un psicólogo evaluador, o en cámara privada con el juez, pero necesito que expresen su preferencia. Lucía lo hará, dijo Mateo con certeza. Ella es fuerte. No solo Lucía, dijo Robles. Necesito a los 4. Sus palabras individuales pesan más que cualquier argumento legal. Roberto se frotó la cara. Son tan pequeños. Ya han pasado por tanto. Lo sé, dijo Robles suavemente. Pero si no lo hacen, Patricia podría ganar por default. ¿Quieren arriesgarse? Mateo negó con la cabeza. Hablaremos con ellos. Robles asintió. Guardó sus documentos. Tenemos 3 semanas, prepárense. Esto va a ponerse feo. Esa noche, Mateo y Roberto reunieron a los niños. Les explicaron la situación en términos que pudieran entender. Hay una señora, comenzó Roberto, la hermana de su mamá, la tía Patricia. Ella quiere que vivan con ella. Diego frunció el ceño. ¿Por qué? Ni siquiera nos conoce.
Dice que puede darles una vida mejor, explicó Mateo. Una casa grande, juguetes, escuelas caras. No quiero eso, dijo Sofía inmediatamente. Quiero quedarme aquí. Y pueden, aseguró Roberto. Pero tienen que decírselo al juez. Tienen que hablar con un psicólogo y explicar por qué quieren quedarse con nosotros. Matías levantó la mano como en la escuela. ¿Puedo decir que esa señora es mala? Mateo casi sonrió. Pueden decir la verdad, lo que sienten. Lucía había estado callada, observando. Finalmente habló. ¿Cuándo la vamos a conocer? ¿A la tía Patricia?, preguntó Roberto. Probablemente en la audiencia. Quiero conocerla antes, dijo Lucía con determinación. Quiero saber quién quiere separarnos. Mateo y Roberto se miraron. No sé si es buena idea, dijo Mateo. Es importante, insistió Lucía. Si voy a pelear contra ella, necesito mirarla a los ojos. Había algo en el tono de la niña que hizo que Mateo sintiera un escalofrío. Lucía no estaba asustada, estaba calculando. Veré qué puedo hacer, dijo Roberto finalmente. Lucía asintió, satisfecha, pero Mateo notó algo en sus ojos. Un plan formándose, y eso lo preocupó. 2 días después, Robles llamó. Patricia quiere una reunión informal. Dice que quiere conocer a los niños antes de la audiencia. ¿Es una trampa?, preguntó Mateo. Posiblemente, admitió Robles. Pero también es una oportunidad. Dejen que los niños la vean, que ella los vea a ustedes como familia. Podría intimidarla, o darle razones para retractarse. ¿Dónde?, preguntó Roberto. Café Neutral. Mañana a las 3. Yo estaré presente. Mateo colgó. Le contó a los niños. Lucía sonrió. Era una sonrisa que Mateo no había visto antes. Estratégica, casi adulta. Perfecto, dijo la niña. Voy a prepararme. Esa noche, Lucía escribió algo en su cuaderno. Mateo intentó leer por encima de su hombro, pero ella lo cerró rápidamente. Es privado, dijo. Mateo no insistió, pero debería haberlo hecho. Al día siguiente, llegaron al café. Era un lugar bonito en el centro de Oaxaca. Patricia ya estaba ahí. Mateo la reconoció inmediatamente. Alta, elegante, traje de diseñador, joyas caras. Su esposo, Eduardo, estaba a su lado, hombre mayor, serio, con el rostro de quien nunca sonríe. Patricia se puso de pie cuando los vio entrar. Sus ojos escanearon a los niños con una mezcla de curiosidad y hambre. Mis sobrinos, dijo con voz melosa, cómo han crecido. Se acercó para abrazarlos. Diego y Sofía se escondieron detrás de Mateo. Matías se aferró a la pierna de Roberto. Solo Lucía se quedó firme, mirando a su tía directamente. No te conozco, dijo Lucía fríamente. No puedes abrazarme. Patricia parpadeó, sorprendida por la frialdad. Lucía, soy tu tía, la hermana de tu mamá. Mamá nunca habló de ti, respondió Lucía. Nunca viniste a visitarnos, nunca llamaste. La temperatura en la sala bajó. Patricia se recompuso. Tu mamá y yo teníamos diferencias, pero eso no significa que no las amara. Si nos amaras, dijo Lucía, su voz más dura, habrías estado en el funeral. Habrías preguntado si estábamos bien, pero no lo hiciste. Patricia miró a Roberto y Mateo. ¿Le enseñaron a hablarme así? Nadie le enseñó nada, dijo Mateo. Lucía habla su verdad. Patricia se sentó incómoda. Robles observaba todo con interés. Eduardo permanecía callado, aburrido. Miren, dijo Patricia, cambiando de táctica. Sé que han pasado por mucho. El terremoto, perder a su madre, vivir en condiciones difíciles. Miró alrededor del café como si el apartamento de Mateo fuera visible desde ahí. Pero puedo ofrecerles algo mejor. Una casa enorme, con jardín, piscina, sus propias habitaciones, escuelas privadas, viajes. ¿Y nuestros papás?, preguntó Diego de repente. ¿Ellos van con nosotros? Patricia dudó. Bueno, visitarían. Por supuesto. ¿Cuándo?, presionó Sofía. ¿Una vez al mes?
Se programaría, dijo Patricia vagamente. ¿Programaría?, repitió Lucía con desdén. Como una cita con el dentista. Patricia se sonrojó. No quise decir... Sé exactamente qué quisiste decir, interrumpió Lucía. La niña sacó su cuaderno. Lo abrió. Déjame hacerte unas preguntas, tía Patricia. Mateo sintió un nudo en el estómago. Lucía. ¿Cuál es mi color favorito?, preguntó Lucía. Patricia parpadeó. ¿Rosa? Morado, respondió Lucía. ¿El platillo favorito de Diego? ¿Pizza?, intentó Patricia. Mole de mi mamá, dijo Diego tristemente. Papá Mateo aprendió a hacerlo. La canción que le canto a Sofía para dormir, continuó Lucía. Patricia no respondió. El peluche que Matías no puede soltar. Silencio. No sabes nada de nosotros, dijo Lucía con voz quebrada pero firme. Nada. ¿Y quieres llevarnos a tu casa grande y hacernos... ¿Qué? ¿Tus muñecos? Patricia se puso de pie, furiosa. Eres una niña irrespetuosa. Tu madre estaría avergonzada. Mi madre, dijo Lucía, lágrimas corriendo ahora, estaría orgullosa de que protejo a mis hermanos, de que elijo el amor sobre el dinero. Miró a Patricia directamente. Y ella te hubiera dicho que no somos tuyos para tomar. El café estaba en completo silencio. Otros clientes miraban. Patricia respiraba pesadamente, humillada. Eduardo murmuró. Vámonos, Patricia. Esto es ridículo. Patricia miró a los niños una última vez. Van a arrepentirse de esto. En la corte voy a demostrar que estos hombres no son aptos. Y los voy a sacar de esa miseria. Tomó su bolso. Salió. Eduardo la siguió sin mirar atrás. Robles silbó bajo. ¿Esa fue una estrategia?, terminó Mateo mirando a Lucía. La niña temblaba ahora, la adrenalina desapareciendo. Roberto la abrazó. Hiciste bien, mi amor. Muy bien. Lucía sollozó contra su pecho. Tenía que hacerlo. Tenía que mostrarle que no puede comprarnos. Mateo se arrodilló frente a ella. Fuiste muy valiente, pero también muy dura. Ella quiere separarnos, dijo Lucía entre lágrimas. Tengo que ser dura. Los otros niños se unieron al abrazo, los 5 juntos. Robles observaba con una pequeña sonrisa. ¿Saben qué?, dijo el abogado. Creo que acaban de ganar esta guerra. ¿En serio?, preguntó Roberto. Patricia mostró su verdadera cara: frialdad, desconocimiento, motivaciones económicas. Y Lucía demostró madurez, protección familiar, vínculos fuertes. Robles cerró su maletín. Si la evaluación psicológica sale bien, Patricia no tiene caso. Esa noche en el apartamento, Mateo acostó a Lucía. ¿Estás bien?, preguntó. Lucía asintió, exhausta. ¿Fui mala persona? No, dijo Mateo firmemente. Fuiste protectora. Hay diferencia. Mamá siempre decía que la familia es lo más importante, murmuró Lucía medio dormida. Y ustedes son mi familia ahora. Los dos. Mateo sintió lágrimas. Y tú eres la nuestra. Besó su frente. Lucía se durmió con una pequeña sonrisa. Mateo salió. Roberto estaba en la sala. Es increíble, dijo Roberto. Tiene 9 años y ya es más fuerte que nosotros. Tuvo que serlo, dijo Mateo. El terremoto la obligó a crecer rápido. Pero no debería haber sido así, dijo Roberto con tristeza. Debería estar jugando con muñecas, no peleando batallas legales. Pero aquí estamos, dijo Mateo. Y lo único que podemos hacer es asegurarnos de que su valentía no sea en vano. Roberto asintió. Los 2 hombres se quedaron sentados en silencio. Afuera, Oaxaca dormía. Pero dentro de ese pequeño apartamento, una familia se preparaba para su prueba final. Juntos, unidos, inquebrantables. Y en algún lugar de Guadalajara, Patricia Salazar hacía llamadas telefónicas, contratando investigadores privados, buscando cualquier suciedad sobre Mateo y Roberto, porque la guerra no había terminado, solo estaba comenzando. Pero lo que Patricia no sabía
es que cuando peleas contra el amor verdadero, ya has perdido. Solo que aún no lo sabes. Si Lucía te partió el corazón con su valentía, comenta valiente. Esta niña está peleando la batalla que muchos adultos no podrían. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el coraje no tiene edad, porque la batalla final está aquí. La doctora Carmen Ortiz era la psicóloga designada por el tribunal. Mujer de unos 60 años, cabello gris, lentes gruesos, expresión neutral que no revelaba nada. Llegó al apartamento un lunes por la mañana. Mateo había limpiado todo hasta que brillaba. Roberto había traído flores frescas. Los niños estaban nerviosos, vestidos con su mejor ropa. «Buenos días», saludó la doctora Ortiz. «Voy a pasar tiempo con cada niño individualmente. Después con ustedes». Miró a Mateo y Roberto. «Por favor, esperen afuera mientras hablo con ellos». Mateo sintió pánico. ¿Y si los niños decían algo equivocado? ¿Y si se asustaban? Pero no tenía opción. Salió con Roberto. Esperaron en el pasillo durante 3 horas interminables. La doctora Ortiz comenzó con Matías. El pequeño de 4 años entró a la sala con su peluche favorito, un elefante sin un ojo. «Hola, Matías», dijo la doctora con voz suave. «¿Quieres dibujar conmigo?» Matías asintió. Le dio crayones y papel. «Dibuja a tu familia», pidió la doctora. Matías dibujó sin dudar. 2 figuras grandes. Una con violín, otra con muletas. 4 figuras pequeñas y una casa. «¿Quiénes son?», preguntó la doctora. «Papá Mateo», señaló al del violín. «Papá Roberto», señaló al de las muletas. «Lucía, Diego, Sofía y yo». «¿2 papás?», preguntó la doctora neutralmente. «Sí», dijo Matías como si fuera obvio. «Uno me hace desayuno, otro me lleva al parque. Los 2 me quieren». La doctora tomó notas. «¿Y esta señora que quiere que vivas con ella?», preguntó la doctora. «¿La tía Patricia?». Matías frunció el ceño. «No la quiero, es mala». «¿Por qué crees que es mala?». «Hizo llorar a Lucía», dijo Matías. «Y dice que nuestra casa es fea. Pero no es fea, es linda. Huele a comida de papá Mateo». La doctora sonrió levemente. «¿Eres feliz aquí?». Matías asintió vigorosamente. «Mucho. Tengo 2 papás, 3 hermanos, y don Arturo que es como abuelo. Somos familia». La doctora escribió más. «Gracias, Matías. Eres muy inteligente». Matías salió sonriendo. Sofía entró siguiente. La niña de 6 años estaba tímida. Se sentó con las manos en el regazo. «Hola, Sofía», saludó la doctora. «¿Cómo estás?». «Bien», susurró Sofía. «Me dijeron que cantas hermoso», dijo la doctora. Sofía se iluminó un poco. «Sí, papá Mateo me enseña, y papá Roberto me aplaude». «¿Te gusta tener 2 papás?», preguntó la doctora. Sofía pensó. Al principio era raro, pero ahora es normal. Diego dice que somos afortunados. Otros niños solo tienen 1, nosotros tenemos 2. ¿Y si tuvieras que elegir solo 1?, preguntó la doctora suavemente. Sofía comenzó a llorar. «No quiero elegir, los quiero a los 2. ¿Por qué tengo que elegir?». La doctora le dio un pañuelo. «No tienes que elegir, pequeña. Solo quería saber qué sentías». Sofía se limpió las lágrimas. «Papá Mateo me canta cuando tengo pesadillas. Papá Roberto me lee cuentos. Los 2 son importantes». La doctora asintió, escribiendo. Diego entró confiado. El niño de 7 años se sentó y miró a la doctora directamente. «Sé por qué estás aquí», dijo. «Quieres saber si somos felices con papá Mateo y papá Roberto». «Así es», confirmó la doctora. «Entonces te lo digo. Sí, somos felices, mucho más felices de lo que éramos antes». «¿Antes del terremoto?». «No», corrigió Diego. «Antes de papá Mateo. Después del terremoto estábamos solos, asustados. Él nos salvó, no solo de los escombros, de la tristeza». La doctora se inclinó hacia adelante. «Cuéntame más». Diego habló durante 20 minutos sobre cómo Mateo les enseñó música, cómo Roberto regresó y pensaron que sería raro, pero no lo fue.
Cómo don Arturo era como el abuelo que nunca tuvieron. ¿Y la tía Patricia?, preguntó la doctora. Diego hizo una mueca. Ella no nos quiere. Quiere algo de nosotros, no sé qué. Pero no es amor. ¿Cómo lo sabes? Porque el amor se siente, dijo Diego simplemente. Cuando papá Mateo me abraza después de una pesadilla, siento amor. Cuando papá Roberto me enseña a tallar madera, siento amor. Con la tía Patricia solo sentí frío. La doctora escribió furiosamente. Diego salió. Finalmente, entró Lucía. La niña de 9 años se sentó con la espalda recta, manos en el regazo, ojos firmes. Lucía, comenzó la doctora. Entiendo que has sido muy protectora con tus hermanos. Es mi trabajo, respondió Lucía. Soy la mayor. ¿Siempre ha sido así? Lucía asintió. Desde que mamá murió. Alguien tiene que cuidarlos. Pero ahora tienes a Mateo y Roberto, señaló la doctora. No puedes ser solo una niña. Lucía miró por la ventana. No sé cómo ser solo una niña. El terremoto me quitó eso. Su voz se quebró levemente. Pero papá Mateo y papá Roberto me están ayudando a aprenderlo de nuevo. Me dejan ser niña a veces. Me dejan llorar. Me dejan tener miedo. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Con la tía Patricia, tendría que seguir siendo adulta. Porque ella no nos conoce. No sabe cómo cuidarnos. Solo sabe cómo comprar cosas. La doctora le pasó pañuelos. Lucía se limpió los ojos. Perdón, prometí no llorar. Llorar está bien, dijo la doctora. Muestra que eres humana. Lucía se recompuso. Quiero que sepas algo. Si el juez decide que debemos ir con la tía Patricia, voy a pelear. Voy a escaparme. Voy a proteger a mis hermanos. Porque lo que tenemos con papá Mateo y papá Roberto no es solo una casa o comida, es familia real. La doctora cerró su libreta. Lucía, eres una niña extraordinaria, y voy a hacer todo lo posible para que tu voz sea escuchada. Lucía asintió. Salió de la sala. Afuera, Mateo y Roberto esperaban ansiosos. ¿Cómo les fue?, preguntó Mateo. Los niños se encogieron de hombros. Bien, creo, dijo Diego. Pero Lucía los abrazó a ambos. Dijimos la verdad. Eso es todo lo que podemos hacer. La doctora Ortiz salió. Miró a Mateo y Roberto. Necesito hablar con ustedes ahora, por separado. Mateo fue primero. Entró nervioso. Señor Cruz, comenzó la doctora. Cuénteme su historia. ¿Cómo conoció a estos niños? Mateo contó todo. El terremoto, cavar con las manos, acogerlo sin pensarlo 2 veces, las noches difíciles, el aprendizaje de ser padre, el miedo constante de no ser suficiente. ¿Por qué lo hizo?, preguntó la doctora. Podría haberlos entregado al sistema. No pude, dijo Mateo simplemente. Los miré y vi una razón para vivir. Suena egoísta, pero es verdad. Ellos me salvaron tanto como yo los salvé a ellos. La doctora escribió. ¿Y Roberto? ¿Cómo maneja compartir la paternidad? Al principio fue difícil, admitió Mateo. Tenía celos, miedo de perderlos, pero Roberto me enseñó algo. El amor no se divide, se multiplica. Miró a la doctora directamente. Esos niños tienen 2 padres que los aman. ¿No es eso mejor que uno? O peor, una tía que solo quiere llenar un vacío en su vida. La doctora no respondió. Solo escribió. Gracias, señor Cruz. Roberto fue siguiente. Entró con muletas aún, aunque ya no las necesitaba mucho. Era costumbre. Señor Salazar, dijo la doctora, usted perdió meses de la vida de sus hijos. ¿Cómo lidia con esa culpa? Roberto respiró profundo. No lo hago bien, admitió. Cada día me despierto pensando en todo lo que me perdí. Sus primeros días de escuela después del terremoto, sus pesadillas, su dolor. Pero Mateo estuvo ahí, señaló la doctora. Sí, dijo Roberto, y estoy eternamente agradecido. Hizo una pausa. Podría resentirlo, podría sentir que me robó mi lugar, pero no lo hizo. Me salvó un lugar, me incluyó cuando pudo haberme rechazado. La voz de Roberto se quebró. Soy padre biológico, pero Mateo es el que los crió. Y juntos,
Juntos somos mejores de lo que cualquiera podría ser solo. La doctora asintió. ¿Y Patricia? Patricia quiere niños porque no puede tenerlos, dijo Roberto. Pero querer no es amar. Ella no los conoce. No sabe que Diego tiene miedo a la oscuridad, que Sofía solo come tortillas y están calientes, que Matías necesita su elefante para dormir, que Lucía escribe canciones cuando está triste. La doctora levantó la vista. Usted sabe esos detalles, a pesar de haber estado ausente. Porque Mateo me los contó, dijo Roberto. Pasamos horas hablando de ellos, aprendiendo juntos, porque ambos queremos lo mejor para esos niños, no lo que es mejor para nosotros, lo que es mejor para ellos. La doctora cerró su libreta. Señor Salazar, señor Cruz, llamó a Mateo de vuelta. Los dos hombres se pararon frente a ella. En mis 30 años de carrera he visto muchas configuraciones familiares, tradicionales, no tradicionales, funcionales, disfuncionales. Hizo una pausa. Lo que ustedes tienen es único y hermoso. Mateo y Roberto se miraron. Eso significa que voy a recomendar al juez que los niños se queden con ustedes. Custodia compartida legal. Adopción conjunta si es posible. Mateo sintió las piernas temblar. Roberto lo sostuvo. Ambos lloraban. ¿En serio?, preguntó Mateo. En serio, confirmó la doctora. Esos niños son felices, están sanos, están amados. Patricia puede ofrecerles riqueza material, pero ustedes les ofrecen algo que el dinero no puede comprar. Familia verdadera. Se puso de pie. Mi reporte será enviado al juez esta semana. La audiencia es en 5 días. Prepárense. Salió. Mateo y Roberto se abrazaron, llorando, temblando, creyendo por primera vez que podrían ganar. Los niños entraron corriendo. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía. Creo, dijo Mateo entre lágrimas, que vamos a estar bien, todos juntos. La celebración fue silenciosa pero profunda. Abrazos, lágrimas, esperanza, pero sabían que la batalla final aún esperaba. 5 días, una audiencia, un juez, y Patricia, que no se rendiría fácilmente. Pero por primera vez en meses, Mateo sintió que el futuro no era algo que temer, era algo que construir, juntos. Si estás llorando de alivio igual que yo, comenta Esperanza, estamos cerca, tan cerca, pero la batalla final viene. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasa en esa sala del tribunal te vas a hacer creer en la justicia de nuevo. El Palacio de Justicia de Oaxaca era un edificio imponente, columnas altas, pasillos de mármol, eco de pasos. Mateo, Roberto y los 4 niños entraron con don Arturo y el Lic. Robles. Los niños vestían formal. Lucía con un vestido azul que don Arturo había comprado. Diego con camisa blanca. Sofía con su cabello trenzado. Matías con pantalones que le quedaban un poco grandes. Patricia ya estaba ahí, traje de diseñador color crema. Su esposo Eduardo a su lado. Y 3 abogados con maletines caros. Patricia los miró con desdén, especialmente a los niños. Pobrecitos, murmuró lo suficientemente alto para que escucharan. Vestidos como para una obra de caridad. Lucía apretó los puños. Mateo puso una mano en su hombro. Ignórala, susurró. Entraron a la sala. El juez Martínez presidía. Hombre mayor, bigote gris, expresión seria. Caso DOM 847, anunció el secretario. Patricia Salazar de Ochoa contra Mateo Cruz y Roberto Salazar. Custodia de menores Lucía, Diego, Sofía y Matías Salazar. El juez revisó documentos. He leído el reporte de la doctora Ortiz. Muy detallado. Pero quiero escuchar argumentos de ambas partes. El abogado principal de Patricia se puso de pie. Era un hombre de traje caro, voz de locutor. Su señoría, mi clienta es la tía biológica de estos niños, hermana de la difunta madre. Ella ofrece estabilidad económica, casa de 500 metros cuadrados, educación privada, atención médica premium. Mostró fotografías de la mansión. El juez las revisó sin expresión. En contraste, continuó el abogado,
El señor Cruz es un músico callejero. Ingresos inestables. Apartamento de 30 metros. Sin relación sanguínea con los menores. Miró a Roberto. Y el padre biológico, aunque tiene derechos, estuvo ausente durante meses críticos. Trabajador de carpintería con ingresos mínimos. Sacó más documentos. Además, la configuración familiar es inusual. 2 hombres solteros criando 4 niños juntos, sin una figura materna, viviendo en condiciones precarias. El abogado hizo una pausa dramática. Su señoría, estos niños merecen lo mejor. Y lo mejor no es pobreza, no es inestabilidad, no es una familia improvisada. Se sentó satisfecho. Mateo sintió náuseas. Robles se puso de pie. Su señoría, comenzó Robles con voz calmada. El dinero no cría hijos, el amor lo hace. Caminó hacia el centro. Patricia Salazar no vio a estos niños en años. No asistió al funeral de su hermana. No preguntó por ellos después del terremoto. Solo apareció cuando supo de la herencia de tierras. Murmullo en la sala. El abogado de Patricia protestó. Objeción. Eso es especulación. ¿Lo es?, preguntó Robles. Sacó documentos. Aquí está la tasación de las tierras heredadas, 12 millones de pesos. Y aquí, la solicitud de custodia de Patricia, presentada exactamente 3 días después de que el catastro publicara el valor actualizado. El juez revisó los documentos, ceño fruncido. Continúe. Mientras Patricia calculaba herencias, dijo Robles, Mateo Cruz sacaba a estos niños de los escombros, con sus propias manos, sin pensar en recompensas. Robles mostró fotografías de las manos de Mateo después del rescate, vendadas, sangrantes. El juez las miró largamente. Y cuando nadie más los acogía, cuando el sistema estaba colapsado, Mateo los llevó a su pequeño apartamento. Les dio su comida, su cama, su vida. Robles caminó hacia donde estaban los niños. Estos niños no necesitan piscina, necesitan brazos que los abracen cuando tienen pesadillas. No necesitan escuelas caras, necesitan alguien que vaya a sus recitales escolares. No necesitan mansiones, necesitan hogar. Volteó hacia el juez. Y hogar es donde está Mateo, y Roberto, y don Arturo, su familia elegida. Robles se sentó. El juez escribió notas. Luego levantó la vista. Quiero escuchar a los niños. Silencio en la sala. Señorita Lucía Salazar, llamó el juez. Lucía se puso de pie. Caminó hacia el estrado con la cabeza en alto. El juez la miró con amabilidad. Lucía, tienes 9 años. Eres muy joven para estas decisiones. Pero tu opinión importa. ¿Dónde quieres vivir? Lucía miró a Patricia. Luego a Mateo y Roberto. Con mis papás, dijo claramente. ¿Te refieres a tu padre biológico?, aclaró el juez. Me refiero a ambos, respondió Lucía. Papá Roberto me dio la vida. Papá Mateo me la salvó. Los 2 son mis padres. El juez asintió. ¿Y tu tía Patricia? Lucía la miró directamente. Ella no me conoce, no sabe mi color favorito, mi comida favorita, mis sueños. Solo sabe cuánto valen las tierras de mi mamá. Patricia se puso de pie, furiosa. Eso es mentira. El juez golpeó el mazo. Orden. Siéntese, señora Ochoa. Patricia se sentó temblando de rabia. El juez volvió a Lucía. ¿Eres feliz con Mateo y Roberto? Más feliz de lo que he sido desde que mamá murió, respondió Lucía. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Ellos me enseñaron que está bien llorar, que está bien tener miedo, que está bien ser niña otra vez. Sollozó. La tía Patricia me haría ser adulta para siempre, porque no sabe cómo cuidarnos. Solo sabe cómo comprar cosas. El juez le dio un pañuelo. Gracias, Lucía. Eres muy valiente. Lucía volvió a su asiento. Mateo la abrazó. El juez llamó a Diego. El niño habló de cómo Mateo le enseñó a no tener miedo, cómo Roberto le enseñó a tallar madera. Sofía cantó una canción que Mateo le había enseñado. Su voz llenó la sala. Algunos lloraban. Matías solo dijo, quiero a mis 2 papás y a mi familia. Simple, honesto, devastador. El juez escuchó todo. Tomó notas. Finalmente se reclinó.
Voy a tomar un receso de 30 minutos para deliberar. Salió. Los 30 minutos fueron los más largos de la vida de Mateo. Roberto rezaba en silencio. Don Arturo sostenía a los niños. Robles revisaba documentos nerviosamente. Patricia hablaba furiosamente con sus abogados. Finalmente, el juez regresó. He tomado mi decisión, anunció. Silencio absoluto. Este caso no es simple. Involucra factores económicos, legales, emocionales. Hizo una pausa. Pero al final, mi deber es proteger el bienestar de estos niños. Y después de escucharlos, de revisar los reportes, de evaluar todos los factores, miró a Patricia. La señora Ochoa puede ofrecer riqueza material, pero eso no es suficiente. Miró a Mateo y Roberto. Los señores Cruz y Salazar ofrecen amor, estabilidad emocional, familia genuina. Golpeó el mazo. Custodia otorgada a Mateo Cruz y Roberto Salazar. Compartida y permanente. Con opción a adopción conjunta. La sala explotó. Mateo y Roberto se abrazaron, llorando. Los niños gritaban de alegría. Don Arturo se limpiaba los ojos. Patricia se puso de pie, pálida. Esto es injusto. Apelo. Puede apelar, dijo el juez. Pero le advierto, este veredicto está respaldado por evaluación psicológica profesional y testimonio directo de los menores. Pocas cortes lo revertirán. Patricia miró a los niños con odio. Se van a arrepentir. Cuando no tengan dinero para universidad, cuando vivan en pobreza, van a desear haber elegido diferente. Lucía se puso de pie. Caminó hacia su tía. Tía Patricia, dijo con voz firme, ya vivimos en pobreza. ¿Y sabes qué descubrimos? Que lo único que realmente importa es el amor. Y eso nunca lo entenderás. Le dio la espalda. Patricia salió furiosa. Eduardo la siguió indiferente. Los abogados recogieron sus cosas sin mirar a nadie. Afuera del juzgado, la familia se abrazó. Los 6. Mateo, Roberto, Lucía, Diego, Sofía, Matías. Don Arturo los rodeó con sus brazos largos. Robles sonreía, guardando documentos. Lo logramos, susurró Mateo. Lo logramos, repitió Roberto. Los niños reían y lloraban al mismo tiempo. La gente pasaba, algunos sonreían al ver la escena. Una familia celebrando, imperfecta, no tradicional, pero real, más real que cualquier estructura que la sociedad pudiera dictar. Esa noche cenaron en el restaurante favorito de los niños. No era caro, tacos y aguas frescas, pero era perfecto. Don Arturo brindó con su refresco, por la familia que elegimos, por el amor que construimos, por los días que vienen. ¡Salud!, gritaron todos. Y mientras comían y reían, Mateo miró alrededor de la mesa. A Roberto, que ahora era su hermano en paternidad. A don Arturo, que se había convertido en abuelo. A los 4 niños que le habían dado propósito. Y supo, con certeza absoluta, que esta era su razón de existir. No la música, no la fama, no el dinero. Esta mesa ruidosa, estas risas, este amor caótico y hermoso. Esto era vida, y era suficiente, más que suficiente. Era todo. Si estás llorando de felicidad, yo también. Comenta Victoria si crees en la justicia cuando el amor es verdadero. Pero espera, la historia no termina aquí. Falta el epílogo, el cierre perfecto. Quédate conmigo un poco más. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la casa. No era una mansión, pero era mucho más grande que aquel apartamento de 30 metros cuadrados. 3 habitaciones, un patio pequeño con árboles, una sala donde cabía un piano viejo que don Arturo había regalado. En las paredes fotografías, muchas fotografías, la familia en la plaza tocando música, los niños en sus graduaciones escolares, Roberto y Mateo el día que firmaron la adopción conjunta, don Arturo soplando velas en su cumpleaños 75, una familia, imperfecta, hermosa, real. Mateo se despertó con el olor a café. Roberto ya estaba en la cocina preparando desayuno. Algunos hábitos nunca cambiaban. Se levantó, se estiró. Tenía 45 años ahora. Algunas canas.
pero los ojos brillaban de una forma que nunca habían brillado antes del terremoto. «Buenos días», saludó entrando a la cocina. Roberto volteó sonriendo. «Buenos días, los niños van a despertar tarde hoy. Es sábado». Mateo sirvió café. Se sentaron juntos en la pequeña mesa. «¿Recuerdas ese apartamento?», preguntó Mateo de repente. «Donde dormíamos todos apretados en el suelo». Roberto rió. ¿Cómo olvidarlo? Diego roncaba, Matías pateaba en sueños. Y Lucía vigilaba toda la noche, añadió Mateo, como si el mundo fuera a derrumbarse de nuevo. Hicieron una pausa recordando. «Éramos más pobres», dijo Roberto, «pero no menos felices». «No», concordó Mateo. «La felicidad nunca fue sobre el dinero». Chocaron sus tazas de café, brindis silencioso por todo lo que habían superado, por todo lo que habían construido. Lucía bajó primero. Ahora tenía 14 años, alta, hermosa, con el cabello de su madre y los ojos de su padre, pero con una fuerza que era completamente suya. «Buenos días, papás», saludó besando a ambos en la mejilla. Se sirvió jugo. «¿Listos para hoy?», preguntó Mateo. Lucía asintió, emocionada, más que lista. Hoy era especial. Hoy era el concierto anual en la Plaza Central de Oaxaca. La familia de músicos se había vuelto famosa localmente. No ricos, pero conocidos, respetados, amados. Tocaban en eventos comunitarios, recaudaban fondos para sobrevivientes del terremoto, enseñaban música gratis a niños de escasos recursos. Habían convertido su dolor en propósito, su tragedia en misión, y la gente los admiraba por eso. Diego bajó después, 12 años, con la energía de siempre. «¿Ya hicieron chilaquiles?», preguntó esperanzado. «Obvio», respondió Roberto. «Pero tienes que practicar batería primero». Diego gruñó pero sonrió. Corría al cuarto de música que habían improvisado en el garaje. El sonido de tambores llenó la casa. Sofía bajó siguiente, 10 años, tímida todavía, pero con una voz que partía corazones. «Papá Mateo», dijo, «¿puedo cantar la canción nueva hoy? ¿La que escribiste tú?», preguntó Mateo. Sofía asintió. «Se la quiero dedicar a mamá y a la abuela que nunca conocí». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Sería perfecto, mi amor». Sofía sonrió y fue a calentar voz. Finalmente bajó Matías, 8 años, el bebé que había abrazado a Mateo aquella primera noche. Ahora tocaba violín casi tan bien como su papá. «¿Dónde está el abuelo Arturo?», preguntó Matías. «Viene más tarde», respondió Roberto. Tenía cita médica. Don Arturo ahora tenía 78 años, más lento, más frágil, pero su espíritu era inquebrantable. Seguía dando clases de música, seguía siendo el pilar de la familia, seguía siendo el abuelo que todos necesitaban. Después del desayuno, la familia se preparó. Cargaron instrumentos en la camioneta vieja que Roberto había comprado usada. No era lujosa, pero funcionaba, y tenía espacio para los 6. Llegaron a la plaza. Ya había gente esperando. «Los Salazar Cruz», gritó alguien. Así se hacían llamar ahora. Apellido compuesto, familia fusionada. Mateo y Roberto montaron el escenario improvisado. Los niños afinaron instrumentos. Don Arturo llegó en taxi, más delgado, más cansado, pero sonriendo. «No me perdería esto por nada», dijo abrazando a todos. Se sentó en primera fila. Su lugar de honor. El concierto comenzó. Mateo en violín, Roberto en guitarra, Diego en batería, Sofía cantando, Lucía en piano, Matías en percusión. 6 músicos, una familia. Tocaron canciones tradicionales, canciones modernas, y finalmente, Sofía tomó el micrófono. «Esta canción es nueva», anunció con voz temblorosa. «La escribí para mi mamá, que murió hace 5 años en el terremoto, y para todos los que perdimos ese día». Silencio respetuoso en la plaza. Sofía comenzó a cantar, su voz clara, pura, llena de emoción. «Aunque no estés aquí, te siento, en el viento, en las estrellas, en el amor que me rodea. Mamá,
Te fuiste, pero dejaste tanto, dejaste hermanos, dejaste recuerdos, dejaste amor. Y ese amor me salvó. Cuando todo cayó, cuando todo se perdió, el amor encontró la forma de reconstruir, de sanar, de crear familia nueva, sin olvidar la antigua. Mamá, donde estés, quiero que sepas que tus hijos están bien, que tenemos 2 papás ahora, que tenemos un abuelo, que tenemos hogar, y que todo esto es porque tú nos enseñaste a amar. Gracias, mamá, por todo. Te extraño, pero estoy bien. Estamos bien. No había un ojo seco en la plaza. Don Arturo lloraba abiertamente. Mateo y Roberto se abrazaban. Lucía tenía lágrimas corriendo mientras tocaba piano. Diego olvidó la batería un momento. Matías se limpió los ojos. Y cuando Sofía terminó, el silencio duró 5 segundos. Luego, aplausos. Atronadores. La gente se puso de pie. Algunos gritaban, otros lloraban. Sofía se inclinó, abrumada. Mateo corrió y la abrazó. «Estoy orgulloso de ti», susurró. «Tu mamá también lo estaría». Sofía sollozó contra su pecho. «¿Crees que nos está viendo?» «Sin duda», respondió Mateo. «Y está sonriendo». El concierto continuó, pero ese momento quedó grabado en todos. Después, mientras guardaban instrumentos, una mujer se acercó. «Disculpen», dijo tímidamente. «Soy periodista del periódico local. ¿Puedo hacerles una entrevista?» Mateo y Roberto se miraron. «¿Sobre qué?» «Sobre su familia», respondió la periodista. «Ustedes son diferentes, inspiradores. La gente habla de ustedes. La familia que se construyó de las ruinas». Mateo pensó. «Está bien, pero los niños deciden si participan». Los niños accedieron. La entrevista fue en un café cercano. La periodista preguntó todo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo decidieron criar juntos? Los desafíos, las victorias. ¿Qué fue lo más difícil?, preguntó la periodista. Mateo y Roberto se miraron. «Dejar el ego a un lado», dijo Roberto. «Entender que no se trataba de quién era el verdadero padre. Aprender a compartir», añadió Mateo. «No solo la paternidad, sino el amor, las decisiones, todo». «¿Y lo más gratificante?». Los dos sonrieron. «Esto», dijeron al unísono, señalando a los niños. «La familia, el amor». La periodista tomó notas. ¿Algún mensaje para otras familias no tradicionales?, Mateo pensó. Que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso diario, es amor que se construye, no que se hereda. Roberto añadió, y que 2 padres imperfectos que trabajan juntos son mejor que uno perfecto que trabaja solo. Lucía levantó la mano. ¿Puedo decir algo? Claro, dijo la periodista. Yo quiero decirle a los niños que perdieron a sus padres en el terremoto, o en cualquier tragedia, que sí hay esperanza. La voz de Lucía temblaba pero era firme. Que el amor encuentra la forma de llegar, a veces de lugares inesperados, a veces de personas que no planeaban ser familia, pero llega, y cuando llega, agárralo fuerte. La periodista se limpió los ojos. Hermoso, muchas gracias. El artículo salió una semana después, en primera plana. La familia que renació de las cenizas. Cómo un músico y un carpintero salvaron 4 vidas y encontraron propósito. La foto mostraba a los 6, abrazados, sonriendo, completos. El artículo se volvió viral localmente. Luego, nacionalmente. Medios más grandes querían la historia. Pero Mateo y Roberto declinaron. «No necesitamos fama», dijo Mateo. «Solo necesitamos esto, nuestra familia, nuestra vida, nuestro amor». Y siguieron adelante, tocando música, criando niños, construyendo recuerdos, viviendo. Un año después, don Arturo enfermó gravemente. Neumonía. Los médicos no daban esperanzas. La familia se reunió en el hospital. Don Arturo en la cama, pálido pero en paz. «No lloren», dijo con voz débil. «He vivido una vida plena». Miró a cada uno. «Lucía, mi niña fuerte.
Nunca dejes de proteger lo que amas. Lucía sollozó, sosteniendo su mano. Diego, mi payaso, nunca dejes de hacer reír al mundo. Diego lloraba. Sofía, mi ángel, tu voz es un regalo, compártelo. Sofía no podía hablar, solo lloraba. Matías, mi pequeño, sigue tocando, la música sana todo. Matías se aferraba a su abuelo. Don Arturo miró a Roberto. Gracias por ser el padre que tus hijos necesitaban. Tu esposa estaría orgullosa. Roberto besó la frente del anciano. Gracias por creer en mí cuando yo no creía. Finalmente don Arturo miró a Mateo. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Mateo lloraba. No, usted me enseñó todo. Te enseñé música, corrigió don Arturo. Pero tú me enseñaste familia, y esa es la lección más importante. Cerró los ojos. Respiró profundo. Los amo a todos, siempre los amaré. Exhaló, y se fue, en paz, rodeado de amor. El funeral fue multitudinario. Estudiantes que había enseñado, familias que había ayudado, amigos de décadas. Mateo tocó violín, la misma canción de cuna que don Arturo le había enseñado años atrás, la que había tocado para calmar a los niños aquella primera noche. No había ojos secos. Don Arturo fue enterrado en el panteón municipal. La familia puso flores cada semana. Y siguieron viviendo, porque eso es lo que don Arturo hubiera querido, que vivieran plenamente, sin miedo, con amor. 2 años después de eso, Lucía cumplió 16. Había ganado una beca para una escuela de música prestigiosa en la Ciudad de México. Estaba emocionada, pero asustada de dejar a la familia. No tienes que ir, dijo Mateo. Podemos encontrar algo aquí. No, dijo Lucía. Quiero ir, necesito ir, pero... ¿Qué? Preguntó Roberto. Tengo miedo de olvidar, admitió Lucía. Olvidar de dónde vengo, olvidar quién soy. Mateo la abrazó. Lucía, tú eres fuerte, eres talentosa y eres nuestra hija. Nada cambiará eso, ni la distancia, ni el tiempo. Vamos a estar aquí, añadió Roberto. Siempre. Cuando necesites hogar, sabes dónde está. Lucía lloró. Los amo tanto. Y nosotros a ti, dijeron ambos. Lucía se fue a la Ciudad de México, llamaba cada día, visitaba cada mes, y se volvió una músico increíble. Diego decidió estudiar ingeniería. Quería reconstruir ciudades destruidas por terremotos, para que otros niños no pierdan a sus familias como yo, explicó. Sofía se volvió maestra de canto. Enseñaba a niños de comunidades marginadas. Gratis. Porque alguien me enseñó gratis, decía, y cambió mi vida. Matías siguió los pasos de Mateo. Músico, tocaba en plazas, en hospitales, en orfanatos. La música salvó mi vida, decía. Ahora es mi turno de salvar a otros. Y Mateo y Roberto envejecieron juntos. Canas, arrugas, pero felices, increíblemente felices. Seguían tocando música, seguían siendo familia. Un día, 10 años después del terremoto, Mateo y Roberto visitaron el sitio donde todo comenzó. Los escombros ya no existían. Habían construido un parque memorial, con placas de nombres de los fallecidos. María Salazar estaba ahí. Mateo puso flores. Gracias, susurró, por tus hijos, por confiarme lo más valioso que tenías. Roberto se arrodilló. María, los cuidamos, como prometimos. Los 4 están bien, están vivos, están felices. Se quedaron en silencio unos minutos. Luego se levantaron. Caminaron de regreso a casa, tomados de la mano, hermanos, padres, familia. Al llegar, los 4 hijos ya adultos estaban esperando, con sus propias familias ahora. Lucía con su esposo músico, Diego con su esposa ingeniera, Sofía con su pareja maestra, Matías soltero todavía pero rodeado de sobrinos. La casa estaba llena, ruidosa, caótica, perfecta. Cenaron juntos, contaron historias, rieron, lloraron, recordaron. Y cuando la noche cayó, Mateo tocó violín.
Una última vez, la canción de cuna, la que empezó todo. Los nietos se durmieron en brazos de sus padres. Lucía, Diego, Sofía y Matías miraban a Mateo con amor. Roberto tenía lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué?, dijo Mateo guardando el violín. ¿Qué?, preguntó Roberto. No cambiaría nada, ni un solo día, ni un solo momento, porque todo, absolutamente todo, me trajo aquí, a esta familia, a este amor. Roberto asintió. Yo tampoco cambiaría nada. Se abrazaron, dos hombres que el destino había unido en la tragedia, que habían elegido convertir dolor en amor, que habían demostrado que la paternidad no es un sustantivo, es un verbo, no es quién eres, es lo que haces, todos los días, hasta que el amor se vuelve hogar. Y mientras la familia dormía esa noche, en paz, seguros, amados, dos estrellas brillaron más fuerte en el cielo. María y don Arturo, mirando, sonriendo, orgullosos, porque la familia que habían ayudado a crear había florecido, contra todo pronóstico, contra toda lógica. El amor había ganado, como siempre gana, cuando es verdadero, cuando es incondicional, cuando es familia. Esta historia nos enseña que la familia no se define por sangre o apellidos, se define por quién se queda cuando todo se derrumba, por quién elige amarte incluso cuando es difícil, por quién convierte tu dolor en esperanza. Mateo y Roberto nos muestran que la paternidad no es una competencia, es una colaboración, que dos padres imperfectos trabajando juntos crean algo más hermoso que uno perfecto trabajando solo. Lucía, Diego, Sofía y Matías nos enseñan que los niños son más resilientes de lo que creemos, que el amor verdadero sana incluso las heridas más profundas, que la familia elegida puede ser tan fuerte como la familia biológica. Y don Arturo nos recuerda que nunca es tarde para encontrar propósito, que dar amor nos mantiene vivos, que ser abuelo, padre, mentor, es una elección que hacemos cada día. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, tengo un pedido. Suscríbete al canal, porque cada semana traigo historias reales de personas que transformaron tragedia en triunfo, dolor en propósito, pérdida en amor. Activa el siniño, para no perderte ninguna historia que te haga creer en la bondad humana otra vez. Comparte este video con alguien que necesita recordar que después de la tormenta siempre viene la calma, que después de la pérdida siempre hay posibilidad de nuevo amor, que nunca es tarde para reconstruir. Y comenta aquí abajo la palabra familia si crees que el amor verdadero no excluye. Multiplica. Leo cada comentario, cada historia que compartes. Cada mensaje me inspira a seguir trayendo estas narrativas de esperanza. Recuerda, la vida no se trata de evitar el dolor, se trata de encontrar quién estará a tu lado cuando llegue. Y cuando encuentres a esas personas, no las sueltes, porque eso es familia, eso es hogar, eso es amor. Nos vemos en el próximo video, y nunca olvides, la paternidad no es sustantivo, es verbo, no es quién eres, es lo que haces, todos los días, hasta que el amor se vuelve hogar. Con todo mi corazón, relatos que marcan.